Buenas a todos los colegas. Bienvenidos a este pequeño espacio eh, de estudio, el cual quise llamar Nefrotips, que van a ser pequeños videitos, eh, tal vez durante todo este periodo de cuarentena que estamos viviendo, que nos ayuden pues como a entender de pronto algunos temas nefrológicos, los cuales en realidad me apasionan bastante. Entonces espero que sean de su agrado. El primer nefrotip con el cual quise iniciar es que vamos a hablar acerca de cómo leer correctamente o cómo acercarse a la lectura de un uroanálisis. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es la orina, ¿cierto? La orina viene de la palabra griega orisma, que significa demostración. Es decir, por allá Hipócrates, que es el padre de la medicina, decía que ningún otro sistema u órgano del cuerpo, en este caso los riñones, nos da tanta información diagnóstica a través de su excreción como el sistema urinario. Entonces, vemos que la orina creo que es una de las ayudas diagnósticas más subutilizada, mmm, más, más no tenida en cuenta en la clínica diaria y si le sabemos sacar el provecho, verdaderamente nos va a dar un montón de información. Incluso una vez escuché a un médico humano decir que que un uroanálisis es considerado como la biopsia del pobre, pues suena como muy feo, pero, pero en realidad nos da tanta información que a veces creo que es una pregunta para todos los colegas, ¿qué tanto mandamos a hacer o pedimos a nuestros pacientes un uroanálisis, sea la patología que sea? Entonces, vuelvo y repito, es una de las herramientas más poderosas, nos da un montón de información y es la más subutilizada. Creo que si hacemos un recuento en la clínica diaria de todos los pacientes que atendemos en un día, a cuántos de ellos le mandamos un hemograma, le mandamos una creatinina, le mandamos una ALT, tal vez periodos de coagulación, pero a cuáles de ellos, a no ser que venga con una evidente alteración en el sistema urinario, le mandamos a hacer o le pedimos un urianálisis. Entonces, eso es como para que esto es más como también incluso una campaña que mandemos, incluso creo que los laboratorios lo deberían de tener dentro de sus perfiles prequirúrgicos, dentro de sus perfiles geriátricos, renales, todos, absolutamente todo debería ir. Perfiles hepáticos, perfiles pancreáticos, deberían tener todos, incluidos un urianálisis. Primero, no es costoso, es una ayuda diagnóstica bastante barata, bastante económica, que dudo que el propietario tal vez nos vayan a decir que es una ayuda diagnóstica que tal vez esté fuera del alcance de los propietarios. Entonces, eso es como un llamado a todos los colegas a que enviemos urianálisis, a que verdaderamente nos sentemos, miremos la hoja, miremos cada uno de los ítems que vamos a ver y de ahí vamos a sacar un montón de provecho. Y es porque tal vez radican que no lo sabemos leer adecuadamente, ¿cierto? Solamente miramos si tiene bacterias y ya. Entonces, creo que, mejor dicho, después de esto va a ser una campaña de lanzamiento sobre urianálisis para todos los colegas. Bueno, entonces primero, ¿en qué casos vamos a pedir un urianálisis, ¿cierto? ¿En qué pacientes vamos a decir, sabes que necesito que me traigas un urianálisis, necesito tomarle a este paciente una muestra de orina? Bueno, los más evidentes obviamente son los pacientes con alteraciones o patologías renales, ¿cierto? Una injuria renal aguda, una enfermedad renal crónica, un urianálisis es fundamental. Entonces, para aquellos colegas que remiten o que tal vez quieran profundizar un poco más en los pacientes renales, no solamente falta una creatinina o tal vez los más actuales como un SMA, como un uroproteinograma, pero todo eso sin tener un urianálisis, créanme que es absolutamente inválido todo lo demás. Pacientes con diabetes, pacientes con una proteinuria elevada, vamos a hablar ahorita un poco sobre proteinuria. Obviamente los más evidentes es cuando nos llegan a consulta los pacientes con hematuria, esos son los más evidentes y que tenemos que decir, sí, no, sabes qué, necesito un urianálisis. Infecciones urinarias,
también es súper importante. Y más los de infecciones urinarias son los urianálisis de control que hay que hacer en los pacientes. Los pacientes con nefrolitiasis, todo paciente con nefrolitiasis debe tener un urianálisis en sus ayudas diagnósticas. Ya los vamos a ver más adelante cuando veamos las cristalurias de los pacientes asociados. Pacientes con neoplasias, ¿cierto? Pacientes con cualquier tipo de neoplasias o obviamente neoplasias adquiridas a nivel genitourinario. Y vuelvo y repito, para mí, todo paciente junto con un perfil prequirúrgico, sea para un detartraje dental, para una orquiectomía electiva, una OVH electiva, todo paciente, incluso un retiro de masa, todo paciente para mí debería tener un urianálisis en el paquete del perfil prequirúrgico. Incluso a veces no lo veamos como listo, no, yo lo voy a mandar, pero también incluso desde la parte económica para una clínica, para el veterinario, pues puede resultar útil, pero nos puede dar un montón de información que puede abrir la puerta a diagnosticar un montón de patologías que tal vez pasemos de alto, porque la creatina está bien, el hemograma, un hemolocograma normal, entonces creo que un urianálisis vale la pena, vale la pena. Bueno, eh, en clínica, en el bolso en cualquier veterinario, en una clínica veterinaria, lo ideal es tener a la mano dos cosas. Primero, aquí tenemos, déjenme, yo pongo aquí el puntero, listo. Acá tenemos la imagen de un refractómetro, esto es un refractómetro humano, lo cual se puede calibrar fácilmente con agua estéril para que estemos aquí en la línea del 1000 y posteriormente ponemos una gotica de orina y podemos leer en esta línea acá la gravedad específica de la orina. Y también podemos tener acceso a este frasquito que son unas tirillas reactivas para orina. Estas son veterinarias, súper importante, ojalá que sean veterinarias, puesto que los valores, todos los valorcitos que vamos a evaluar son veterinarios. Listo. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque la mayoría, o si compramos tirillas humanas, hay valores que en realidad no aplican o no tienen significancia clínica en la medicina veterinaria, como es la microalbuminuria, por ejemplo. Entonces tenemos valores o la gravedad específica, tal vez, ¿cierto? La gravedad específica de los humanos es un poco más baja que la de los perros y de los gatos, especialmente de los felinos, entonces nos pueden dar resultados de pronto que no son. Entonces, la invitación es que podemos adquirir este tipo de productos, estas tirillas. Yo ahorita abajito del video les voy a dejar todos los datos de las tirillitas. Se llama Combiscreen Vet 11 Plus. Viene para todas las especies. Es bastante fácil de usar. Vienen 100 tirillas en el frasquito. O tal vez más adelante podemos hacer un video de cómo realizar una tirilla reactiva, cómo leerla, cómo procesarla adecuadamente y cómo leerla. Y el refractómetro, repito, un refractómetro, yo hace poco lo compré por Mercado Libre, lo compré un refractómetro humano, me costó 100.000 pesos, considerando y teniendo la aclaración de que este refractómetro nos sirve para perros, para orina de perros. Para la orina de los felinos, para la orina de los gatos, también les voy a dejar abajo del videito un link de una aplicación que pueden bajar en el celular, que es para convertir y tener la gravedad específica adecuada de los felinos. Porque en la orina de los gatos, como les dije, como es un poquito más alta, puede que tenga resultados inequívocos acá. Bueno, bueno, ¿en qué momento tomar la orina? Esa es una pregunta que a veces me hacen mucho. Entonces, ¿la tomamos en la mañana? ¿La tomamos en la noche? ¿En qué momento? Pues en la medicina humana, en los últimos estudios, es que la mejor orina para hacer el urianálisis es la segunda orina de la mañana, ni siquiera la primera. Es la segunda orina. Y lo ideal es que el paciente pase 24 horas o 48 horas sin hacer ejercicio y que el paciente realice una limpieza adecuada, ¿cierto? Tanto en el pene como en los labios vaginales para recolectar la orina. En medicina veterinaria, en realidad, pues para mí el mejor momento es cuando el paciente suba la pata, ¿cierto? En el momento en que está en consulta y que subió la pata y está sospechoso de que va a orinar, ese es el momento en que vamos a tomar la muestra. Teniendo en cuenta varias cosas. Primero,
Lo importante es que esté normohidratado. Si yo quiero hacer un análisis de control, los pacientes deshidratados van a tener una producción muy baja de orina, por ende va a estar súper concentrada. Y tal vez esto nos podría servir una gota de orina en el refractómetro para evaluar su grado de deshidratación. Por ejemplo, un paciente deshidratado va a llegar con una densidad urinaria supremamente alta, pero si yo lo hidrato adecuadamente y las 4 horas o las 6 horas vuelvo y tomo con un refractómetro. eh, Vuelvo y tomo con un refractómetro, qué pena, ahí se me fue la diapositiva, con un refractómetro eh, la orina va a estar más baja. Lo ideal es que sea en la mañana, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque en la mañana. Porque los laboratorios, en realidad no, el tiempo máximo para yo procesar una muestra de orina, en todos los libros que uno puede consultar hablan de 2 horas. Y sabemos que por experiencia no tenemos la cantidad suficiente de muestras para mandarlo al laboratorio, el laboratorio queda lejos mientras el mensajero hace la ruta. Entonces, en todos los libros vamos a encontrar que todos dicen que se debe procesar dentro de las 2 primeras horas. A veces, si lo tomamos con jeringa, ¿cierto? Tal vez en un vasito, muchas veces uno lo ve que lo recogen desde el piso, que no es lo ideal desde mi punto de vista, pero bueno, mm, puede ser válido. Tal vez si quiero hacer una densidad urinaria con un refractómetro o hacer una tira reactiva inmediatamente. Pero en el caso que si la tomamos con jeringa por punción vesical, que vamos a hablar de eso, la muestra de orina tomada por punción vesical es la ideal en todos los casos. Listo, a no ser que yo quiera hacer una citología de vías urinarias. Pero si yo quiero descartar infecciones urinarias, si quiero hacer un control de mi paciente renal, diabético, etcétera, lo ideal siempre es tomar orina por punción vesical. Uno en las clínicas veterinarias, tal vez con el ecógrafo que haya disponible, en realidad es un procedimiento fácil. En otro videito más adelante les puedo mostrar y dar tips de cómo hacerlo o tal vez programar esas muestras, ¿cierto? Tal vez si yo quiero programar esas muestras que yo quiero hacer, el día que vaya el ecografista puedo aprovechar y tomar las muestras. Sin embargo, si yo quiero simplemente hacer un control, como yo lo decía anteriormente, solamente cito al paciente para toma de muestras sanguíneas y le pido al propietario que de camino a la clínica me tome una muestracita de orina en un tarrito químico y me lo lleve pues al consultorio. Aquí hay algo importante, que es tapar con papel o cinta. Es decir, yo tomo la muestra de orina, sea en jeringa, o el propietario me lo llevó lo más fresco posible, o yo lo tomé. Yo lo dejo reposar, ¿cierto? Más o menos de unos 10 a 15 minutos a temperatura ambiente. Si el laboratorio no pasa en esos 10 o 15 minutos y yo sé que me voy a demorar en el procesamiento de la muestra, lo recomendable es envolverla en cinta, en micropor, esparadrapo o envolverla en papel para que no tengan contacto con la luz, porque la luz se puede interferir en algunos valores citoquímicos en el análisis de la muestra. Entonces lo ideal es tapar con papel. Lo que yo hago es, tomo la muestra de orina, sea en jeringa o en frasco, la tapo inmediatamente, la marco, la dejo reposar a temperatura ambiente durante unos 20 minutos máximo. Si no la recojo del laboratorio o la tengo ahí, entonces lo que yo hago es guardarla esperando que el laboratorio pase. ¿Por qué es importante refrigerarla? Porque las bacterias se reproducen a temperatura ambiente. Entonces muchas veces cuando yo dejo una muestra de orina afuera, puede que ya después el resultado me digan que tiene un montón de bacterias. Pero no, tal vez no es que sea así, tal vez es que las bacterias se empezaron a reproducir impresionantemente bajo temperatura adecuada y un montón de pH o cualquier cosa, podemos tener un montón de bacterias. También pueden haber precipitaciones o lisis de algunas células. Entonces, lo ideal siempre es tapar con la luz. La luz puede alterar algunos parámetros químicos, entonces eso es súper importante. Y lo que yo estaba hablando de refrigerar, reposar por 20 minutos, las bacterias se reproducen a temperatura ambiente. Entonces eso es como más un pare en la muestra, para tener como la muestra
más cercana a la realidad posible en el momento de la toma de la muestra. Bueno, ahorita ya vamos a entrar a hablar paso a paso de cómo vamos a leer un ureanálisis. Aquí traigo algunos ejemplos de ureanálisis de algunos laboratorios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en la primera, aquí dice parcial de orina para caninos. Esta primera parte de color y aspecto hablan de propiedades físicas de la orina. Hay aquí ya desde densidad hasta glucosa, todo esto son valores químicos de la orina, ¿cierto? Todo es el análisis químico de la orina. Y al final vamos a hablar sobre el sedimento urinario, ¿cierto? Bueno, aquí hay varias cosas desde mi recomendación. Mi recomendación es que aprendámonos los valores normales o lo que esperamos encontrar para no irnos a, a confiarnos o tal vez guiarnos por algunos valores que nos puedan dar los laboratorios, que sabemos que todos los laboratorios pueden variar con esto, porque si vemos acá, por ejemplo, aquí tenemos una densidad urinaria de 1050, aquí tenemos un rango de 1001 a 1065, pero no nos aclaran en qué momento puede estar alterado o no. Entonces, si tenemos un paciente con un valor de densidad urinaria de 1001, créanme que es supremamente grave. Y si yo me voy con esto, pues puedo estar tranquilo, cosa que no es. O tal vez valores que tal vez no sean útiles en veterinaria, como es la microalbuminuria y el cociente albumina creatinina, que en realidad tampoco tiene una aplicación significativa en medicina veterinaria. Entonces la recomendación es que vamos a entrar a entender cada uno, que sepamos qué es lo que necesitamos encontrar y a la hora que tengamos los valores analizados, pues podamos entender si está alterado o no. Acá tenemos otro citoquímico de orina. Este de pronto es un poco más amigable con el clínico. Entonces aquí tenemos un examen físico de la orina, está separadito. Tenemos un examen químico, que es todo esto, y un examen microscópico, que es todo esto, ¿cierto? Entonces, eh, ya cada uno lo lee como quiera, se empieza con el examen físico, salta al químico, después al microscópico. eh, desde el ejercicio, lo que yo hago es que primero voy al examen químico, veo lo que yo de pronto creo que es más significativo para el paciente, como es la densidad urinaria, el pH, las proteínas, la glucosa. eh, Voy al examen microscópico, miro si hay bacterias, si hay coloraciones, si hay cilindros, si hay cristaluria, si hay leucocitos, hematías. Entonces vamos a ver que tal vez con el pasar del tiempo y con la práctica nos vamos volviendo un poco más ágiles en la lectura del ureanálisis. Entonces, el examen físico, ¿qué es lo primero que vamos a ver? La orina debe ser de color amarillo, ¿cierto? Eso es súper importante. Eso lo digo, pues puede parecer como chistoso, pero muchas veces, o no sé si les ha tocado algún propietario que dice que es que el paciente está súper bien, porque orina demasiado, orina unos charcos grandotes, casi ni se ve, doctora, esos son unos charcos impresionantes, un agua muy clarita, pero entonces el propietario a veces es feliz viendo cómo orina y orina el paciente, ¿cierto? Cuando debería ser todo lo contrario. Un paciente con buena salud renal es aquel que orina lo adecuado, poquito, concentrado y lo suficiente. Y lo más importante es que sea color amarillo. Todo lo de hacia arriba o hacia abajo, ya lo naranjado, rojo, marrón es malo. Lo amarillo claro, muy pálido o transparente también es malo. El aspecto es ligeramente turbio, esa turbidez también lo da el tema de la densidad urinaria, todo porque la orina no, la orina es un componente de agua con un montón de cosas, entonces esa agua con un montón de cosas le dan ese aspecto turbio, ¿cierto? En laboratorio lo que hacen es que a veces toman una muestra, un tubito con la orina, ponen una hojita con letras detrás y lo que hacen es contrastar esas dos cositas para mirar qué tan turbio se ve la orina, ¿cierto? Si yo no soy capaz de leer las letras que están detrás del vidrio, del tubo donde yo tengo la orina, pues se considera que es una orina ligeramente turbia. Así debería ser la orina. Eso lo dan dos cosas. Primero, hay unos pigmentos endógenos, es decir, que el propio animal produce, que le dan ese color a la orina, que se llaman urocromos y orobilina. Esos son los normales, listo, esos son los endógenos que el paciente produce. Sin embargo, hay unos pigmentos exógenos,
como medicamentos, hay un montón de medicamentos que pueden dar colores no deseados o que tal vez nos pueden asustar en la muestra de orina. Listo, muchos medicamentos o también la dieta. Recordando que ahorita pues también la dieta natural o casera está un poco más de moda que antes, entonces tenemos pacientes orinando un poco más naranjado, hasta morado, verde, un montón de, pero porque le estamos de pronto dando un montón de cosas en la dieta que sí pueden influir directamente en el color de la orina. En el examen químico, bueno, mira, en el examen químico tenemos todo este montón de cosas, toda esta lista. Entonces, vamos a hablar un poco de, vamos a tocar cada una, pero vamos a hablar un poco más de las que están en color, que son acerca de la glucosa, la proteína, la sangre y la gravedad específica. Listo. Acá les dejo los puntos de referencia que desde la literatura de caninos y felinos es lo adecuado de tener. Listo. Eso es lo que yo les recomiendo que nos aprendamos para que cuando tengamos un urianálisis, sea de cualquier laboratorio en la ciudad que estemos, en el laboratorio que mandemos, pues tengamos estos puntos de referencia para tener en cuenta y no tanto guiarnos por el que nos dé el laboratorio, porque recordemos que lastimosamente muchos de los laboratorios donde enviamos nuestras muestras son laboratorios con microbiólogos humanos, entonces muchas veces ellos no tienen esta información y es importante tener ese valor de referencia en cuenta para no irnos a dar diagnósticos que no son, asustarnos cuando el momento en que no son y verdaderamente tener eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, bilirrubina. En los caninos, lo ideal es que sea hasta 0,5 miligramos por decilitro. En, en felinos, lo ideal es que no haya bilirrubina. Urobilinógeno es negativo, la cetonas es negativo, la glucosa es negativa para ambas especies, no debería haber ni glucosa ni en perros ni en gatos. Proteínas en los caninos se considera normal hasta 50 miligramos por decilitro. En los felinos se considera normal hasta cero, no deberían haber proteínas en la orina de los felinos. La sangre debería ser negativo, no deberían haber nitritos, es negativo. El pH, bueno, aquí lo pongo entre 6 y 6,5, que considero yo que es lo normal o lo ideal de buscar en un pH urinario. Sin embargo, la mayoría de la literatura van a encontrar que lo normal para los perros y los felinos es de 6 a 7,5. Los leucocitos debe ser negativo y la gravedad específica, lo ideal, eso también lo, tal vez desde la práctica, lo que yo puedo ver en los pacientes, lo ideal en los caninos es que sea mayor a 1040 y en los felinos a 1050. Sin embargo, en la literatura puede cambiar un poco, ya lo vamos a ver. Entonces, la bilirrubina viene de la bilirrubina conjugada, no la no conjugada. El urobilinógeno nos puede hablar sobre diferentes tipos de ictericias. La acetona, generalmente, mucho más comúnmente en los pacientes que tienen una cetoacidosis diabética. La glucosa es súper importante tenerla en cuenta si el paciente tiene una glucemia, si tiene una hiperglucemia o si no tiene una hiperglucemia. Listo, eso es súper importante de tener en cuenta para el buen diagnóstico de dónde viene la glucosa. Las proteínas, es recordando que las proteínas, la que más abunda en el plasma sanguíneo es la albúmina, que pesa más, tiene un peso molecular de 67 kilodaltons, eso es importante en el ultrafiltrado glomerular. La sangre, bueno, la sangre, esto nos daría tal vez para otro videito, es mirar de qué origen viene la sangre. Nitritos, bueno, son esas bacterias que tienen la capacidad de pasar de nitrato a nitrito, ¿cierto? Hay un montón de bacterias asociadas a eso, como la Klebsiella, el Proteus, que son las más comunes de encontrar en infecciones del tracto urinario en las hembras. El pH, bueno, también el tratamiento de las infecciones del tracto urinario cobra una importancia muy mayor. Los leucocitos también pueden ser referente a no solamente infecciones del tracto urinario, también pueden ser patologías inflamatorias. Y la gravedad específica nos hablan de la concentración. Bueno, vamos a hablar de las más fáciles. Listo, las más fáciles. Entonces, primero tenemos la bilirrubina. La bilirrubina o la bilirrubina detectada en orina habla sobre la bilirrubina conjugada, ¿cierto? Recordemos que la bilirrubina no conjugada está unida a las proteínas, ¿cierto? Y esas, las que están,
Las que están unidas a proteínas no pueden pasar a través del glomérulo y posteriormente obviamente ser excretadas en la orina. Entonces, la bilirrubina conjugada es la que está libre, por decirlo de alguna manera, en la sangre, puede pasar a través del glomérulo y se puede ser excretada a través de la orina, ¿cierto? Cuando yo hablo de que puede pasar, recordemos, la no conjugada es la que está unida a proteínas. La conjugada es la que está libre, entonces por ende la que va a pasar a través del filtrado glomerular y va a ser posteriormente excretada en la orina. Cuando tenemos bilirrubina conjugada en orinas, porque hay un exceso de esto, pues ya tendríamos que entrar a hablar de patopatías, colecistitis, posibles alteraciones en vías biliares, cálculos pos o prehepáticos, entonces, perdón, alteraciones pre o poshepáticas, entonces ahí ya tendríamos de pronto una lucecita. El urobilinógeno son excreciones biliares en el tracto digestivo también. En realidad no es común encontrar en los urianálisis, pero si lo encontramos, pues ya sabemos que o buscamos una alteración del tracto digestivo asociada a hepatopatías activas. Las cetonas son cuerpos cetónicos en orina, tampoco estas tres cosas las puse de primera que son las más fáciles. ¿Por qué las más fáciles? Porque en realidad no son comunes de encontrar en los urianálisis que uno puede de pronto enviar común, ¿cierto? Es decir, tal vez de 50 urianálisis que uno pueda tener, tal vez uno pueda salir con bilirrubina o con cetonas. Entonces, en realidad no es común que tengamos los cuerpos cetónicos en orina. Entonces, hablando pues ya de la cetonuria, recordando que la cetonuria, esos cuerpos cetónicos, pues sería pues como la gran alarma, porque es lo que nos dicen, hay pilas que ese paciente está quemando grasa para conseguir energía, ¿cierto? Bueno, todo lo referente a la cetoacidosis diabética. Y aquí puse ácido ascórbico, aunque muchos laboratorios no lo reportan, pero por ejemplo en las tiras reactivas con Biscreen lo tienen. El ácido ascórbico hace referencia a la vitamina C. Listo, simplemente vitamina C, que cuando hay un exceso de vitamina C, pues el paciente vamos a tener ácido ascórbico en positivo en la tira de reactiva, pero en realidad no es un valor que se reporte comúnmente en los urianálisis. Bueno, vamos a hablar de la glucosa. Lo más importante de entender, la glucosa nunca debe haber glucosa en la orina, jamás en la vida. ¿Listo? Nunca debería haber glucosa en la orina. ¿Y es por qué? Porque la glucosa, aunque pasa libremente por el glomérulo, toda pasa libremente por el glomérulo, si quieres más adelante podemos hacer un videito sobre fisiología renal. La glucosa pasa libremente por todo el glomérulo, por el filtrado glomerular. Sin embargo, en el primer peaje que encuentra, que es el túbulo contorneado proximal, ¿cierto? Ahí se va a reabsorber absolutamente toda la glucosa. ¿Listo? Entonces, la glucosa se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, que hagan de cuenta que es el primer peaje para poder llegar a la pelvis renal, por un sistema de transporte sodio-glucosa. Entonces, en realidad no deberíamos tener un paciente con glucosuria. ¿En qué momento sí podemos tener un paciente con glucosuria? En varias patologías, como son la diabetes, síndrome de Fanconi, que en realidad no es muy común, pero lo podemos tener. Recordemos que el síndrome de Fanconi se caracteriza por una glucosuria, pero el paciente no tiene hiperglucemia, ¿listo? Es decir, no tiene altas cantidades de glucosa en sangre, ¿listo? Es normoglucémico. Sin embargo, tiene una glucosuria, es porque hay un daño en el túbulo contorneado proximal, que es el síndrome de Fanconi. También lo podemos encontrar en pacientes con pancreatitis aguda, con acidosis tubulares renales o en algunos casos con una hidratación con dextrosa, por ejemplo. Entonces, muchas veces lo he vivido. Tal vez al paciente canino felino lo estamos hidratando con una solución dextrosada, no sé, el hipoglucémico, el que necesita otro tipo de soluciones debido a su patología renal hepática, lo estamos hidratando con dextrosa, puede tener una cantidad mayor que supere el límite del umbral y pueda ser excretado hacia la orina. Entonces, recordando que toda la glucosa se reabsorbe, es decir, el túbulo contorneado proximal lo que hace es chuparse toda esa glucosa para que no siga pasando, porque la glucosa, hagan de cuenta que son los billetes de 100.000 pesos del cuerpo del perro y del gato, y ellos no son bobos y no lo van a botar. Entonces hay un umbral
pero teniendo en cuenta hay un umbral que se llama umbral de reabsorción tubular de la glucosa. Listo, eso es súper importante a la hora de saber y diferenciar de dónde viene esa glucosa. Entonces, en perros va de 180 a 200 miligramos por decilitro y en gatos de 200 a 280 miligramos por decilitro. Entonces, tengo un paciente hospitalizado o un paciente que le mandé a pedir un urianálisis, me llega con glucosuria, no sé, 2 o 3 cruces. eh, Mi recomendación entonces el paciente lo primero que le van a hacer es le van a tomar una tirilla de glucosa, listo, para medirle la glucosa en sangre. Y si es un paciente diabético, si es un paciente con pancreatitis aguda, por ejemplo, posiblemente ese paciente tenga una hiperglucemia, entonces en perros posiblemente una glucosa en sangre mayor a 200, 220, 300, en gatos mayor a 300, y ese poco, digamos, si tengo un gato con una hiperglucemia de 350, pues el túbulo contorneado proximal solamente va a alcanzar a reabsorber sus 280 y lo otro de los 350 que tiene, los otros 70 miligramos que le sobran de esas no van a ser capaces de reabsorberse y van a pasar libremente por todos los túbulos hasta llegar a orina. Listo. Entonces la idea es, la glucosa, lo más importante que entendamos es que nunca es normal, ni en perros ni en gatos, que todo se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, que cuando sale por orina puede que o haya superado este umbral de reabsorción tubular o puede que tenga un síndrome de Fanconi o tengamos un paciente que lo estamos hidratando con dextrosa o tengamos una acidosis tubular renal. Listo. Sangre. El segundo, la sangre, bueno, eso nos da para otro videito, pero para que entendamos la sangre. En la orina la sangre es muy escandalosa, puede dar micromacroscópica, es una de los motivos de consulta más frecuente digamos, en la clínica de pequeñas especies. Está ahí, es que mi perro está orinando sangre, hay unas goticas de sangre, no sé qué, el color es este, etcétera, etcétera. Pues ahí entraríamos a evaluar de dónde viene, ¿cierto? El origen de dónde viene la sangre, su hematuria. Puede ser hematuria, sabemos, puede ser hematuria, hemoglobinuria o mioglobinuria. Pero es entender que la orina puede estar, en la orina, la sangre en la orina puede estar presente por inflamación, puede estar presente por traumatismo, por diferentes neoplasias, por infección o por coagulopatías. Entonces se abre un montón de posibilidades. También hay que tener en cuenta la sangre que tenemos o el límite de sangre que vamos a tener bajo el proceso de obtención de la muestra. Toda muestra obtenida por punción vesical, vamos a tener más o menos unos de 5 a 10 eritrocitos por campo de amplio poder, pero que es normal, listo, que es normal por la toma de la muestra. Sin embargo, si la muestra fue dificultosa, si tuve que chuzar varias veces, si a la hora de chuzar me llevé un vasito, cualquier cosa, digamos, esa muestra, lo ideal es descartarla y tomarla posteriormente. Pues la sangre sí va a ser un gran contaminante para para otros valores químicos y nos pueden dar resultados que no son. Bueno, también, por ejemplo, en orinas muy alcalinas, ya lo vamos a ver más adelante, más o menos en orinas con un pH mayor a 8, los eritrocitos pueden sufrir de lisis. Entonces, puede que tome la muestra, pero si yo la dejo un rato en reposo, ya posteriormente puedo ver que la muestra está de color roja. Y uno dice, pero ¿por qué si yo la tomé estaba como amarilla? Es porque tal vez ese pH está tan alcalino que lo que hizo es que hizo una lisis de los eritrocitos. Bueno, eh, en realidad no es tan fácil definirlo, no es tan fácil digamos, a través de un urianálisis común y corriente, por decirlo de alguna manera, diferenciar el paciente de una hematuria de una hemoglobinuria. Sin embargo, es entender que el paciente con hemoglobinuria es una paciente que tiene hemoglobina libre, pero que se ha extendido hacia la orina desde la sangre del paciente. Listo, después de un episodio de hemolis intravascular, es decir, que pasó del vaso, ¿cierto? Del capilar hacia, hacia la orina. Listo, no netamente que pasó pues en la orina como si posiblemente pase con la lisis de los glóbulos rojos en pHs muy alcalinos. Bueno, vamos a hablar de un tema que este tema también me encanta, espero que podamos después hablar acerca de la proteinuria del paciente. Creo que es una de las herramientas, sí, otra de las herramientas que no utilizamos mucho, pero créanme que nos puede dar un montón de información acerca de la patología de los pacientes y es de la proteína.
La proteína, bueno, muchas van a ver y hagan el ejercicio, van a ver, bueno, depende del laboratorio. Y para laboratorios que te dicen que hay proteína en trazas. Cuando te digan en trazas es que ese paciente tiene más o menos de 5 a 20 miligramos por decilitro. Si te dicen que tiene una crucecita, dice que tiene de 30 miligramos por decilitro. Si tiene dos cruces, es aproximadamente 100 miligramos por decilitro. Si tiene tres cruces, es 300 miligramos por decilitro. Pero recordemos que este tipo de tiras reactivas es súper sensible a la albúmina, listo. Y recordemos que la albúmina es la proteína de mayor, que está mayormente en el plasma, pero al resto de proteínas no, listo. Entonces eso es súper importante. Entonces recordemos que es muy sensible a la albúmina, pero al resto de proteínas no. Entonces, si el paciente me sale con proteinuria, yo quiero confirmar qué tipo de proteínas son, qué cantidad, pues ahí sí, en realidad debería utilizar las otras ayudas diagnósticas que son súper importantes, como es la relación creatinura-proteinuria, el UPC, o en tal caso, la más actual y que tenemos en la mano, que sería hacer una electroforesis, que sería hacer un uroproteinograma, que en realidad también nos puede ayudar bastante. Ay, ¿cómo? Y el resto no, ¿cómo así que el resto no? ¿Cuáles otras no? Como las globulinas, la hemoglobina y las proteínas de cadenas ligeras, que son las famosas conocidas de Benz-Jones. Bueno, pilas. Entonces, pilas es porque hay que saber leer en qué casos esa proteinuria es verdadera o en qué casos esa proteinuria es falsa. Entonces, cuando tenemos abundante sangre en la orina, que incluso fue unas preguntitas que alguien me hizo en Instagram. La sangre, abundante sangre en la orina puede dar positivo para proteínas, ¿listo? Una sangre matúrica, una sangre contaminada con células, es decir, con abundantes bacterias, con abundantes leucocitos, con un pH alto, con sangre, nos puede dar positivo para proteinuria, ¿listo? Pero esa proteinuria suele ser falsa, ¿listo? Es falsa. Lo importante es siempre confirmar con el UPC. Cuando yo estoy segura que ese paciente es una proteinuria verdadera, que yo digo, sí, definitivamente no hay sangre, no hay, es una orina limpia, no tiene una infección urinaria activa, etcétera, etcétera, tiene un pH adecuado, tiene una gravedad específica, pero tiene proteinuria ese paciente, lo ideal es que le hagan un UPC. Esto siempre confirmar con UPC. Consideremos siempre el uso del uroproteinograma en el caso que, desde mi experiencia, ¿qué hago yo? Yo tengo un paciente que en el ureanálisis tenemos un sedimento inactivo, tenemos un pH adecuado, no tenemos infección urinaria y hay poca sangre en orina, ¿cierto? Porque tal vez la tomé por función vesical, pero me aparece con tres cruces de proteína. Ese paciente lo que yo hago es mandarle un UPC en primera instancia, listo. El UPC me sirve para saber si es glomerular, tubular o mixta. Y después de eso, si yo digo, no, sabes que este paciente definitivamente su proteinuria es glomerular, lo que yo hago es que ese paciente sí le hago un uroproteinograma para saber qué tipo o de qué peso molecular está perdiendo proteínas ese paciente. Si quieres, lo podemos ahondar más adelante para que entendamos mucho mejor todo lo que es acerca de la proteinuria. Entonces, para tener en cuenta, y eso es súper importante, una proteinuria verdadera es que el paciente tenga un pH adecuado, o sea, entre 6, 6,5, 7,5, ¿cierto? Entre mi experiencia es mejor entre 6 y 7. Que no tenga infecciones del tracto urinario, que sea una orina limpia, entre comillas, listo. Que tenga un sedimento inactivo, o sea, si, es lo mismo que si donde no tenemos un paciente con un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, vamos a tener un sedimento inactivo que tenga una gravedad específica adecuada, es decir, adecuada puede ser, bueno, depende bueno, aquí no es que tenga que tener el adecuado de 1030 a 1050, sin embargo, si es un paciente deshidratado, mayor a 1050, una gravedad específica, pues no sería el ideal para tomarlo en cuenta. Y súper importante es que ese paciente, lo ideal es que si el paciente es un paciente cardiópata, o renal que esté tomando tal vez algunos priles, lo más común es el benazepril, el amlodipino, el sartán, todos esos medicamentos antihipertensivos, lo ideal es suspenderlo antes de tomar un ureanálisis para confirmar la proteinuria. Bueno, pero si quieren eso lo podemos ver más adelante. Espero que lo que hayan entendido acerca de la proteinuria es que lo importante es diferenciar cuándo es falsa de cuándo es verdadera
y les doy un consejo para considerar que es verdadera. Entonces, que verdaderamente yo diga si ese paciente está proteinúrico, es que tenga sedimento inactivo, no tenga infecciones urinarias, tenga un pH adecuado y tenga una gravedad específica que no sea concentrada, que no sea máximamente concentrada. Ese paciente yo puedo decir que sí, verdaderamente está proteinúrico, lo que puedo hacer es un uroanálisis de control y si tiene una proteinuria persistente, es un paciente que vale la pena entrar a hacer otro tipo de exámenes como la relación creatinuria-proteinuria o un uroproteinograma. Bueno, acá les traje un término que mucha gente, de pronto algunos de los colegas me dicen, ve, Erika, lo que pasa es que se tiene un montón de microalbuminuria, que no sé qué, pero no nos enredemos, no se confundan con la microalbuminuria, listo. La microalbuminuria en medicina veterinaria no es un valor clínico, listo. Actualmente los últimos estudios son muy vagos al respecto. Y lo que dice es que en realidad es una prueba especie específica. Entonces, lo que yo les decía acerca de las tirillas reactivas para humanos, esas tirillas son para orina de humanos, no para orina de perros ni de gatos. Entonces, pues habla de porque detecta de 1 a 30 miligramos por decilitro de albúmina, listo, de albúmina en orina. Pero recordemos que la tirilla es capaz de detectar trazas de proteína que va de 5 a 30 miligramos por decilitro, considerando que la mayor proteína que hay circulante es la albúmina, entonces en realidad esto no es significativo. Hay algunos estudios que dicen que si tal vez el paciente es negativo a proteinuria, pero es persistente en la microalbuminuria, es un paciente tal vez sospechoso de una enfermedad renal asociada. Sin embargo, siempre la recomendación es guiarnos acerca de la proteinuria y hacer las demás ayudas diagnósticas que nos pueden corroborar esta información. Entonces, actualmente la microalbuminuria no se recomienda como prueba de valoración inicial ni en perros ni en gatos. En ningún libro está como una ayuda diagnóstica importante en el urianálisis. Incluso muchos laboratorios ya lo sacaron de, de los parámetros químicos a evaluar porque en realidad no tiene un aporte clínico relevante. Bueno, la gravedad específica. La gravedad específica, aquí sí vamos a tomarnos un poco más de tiempo. La gravedad específica es súper importante, inclusive es lo primero que yo veo en un urianálisis. La gravedad específica, bueno, tenemos la gravedad específica desde 1000 hasta 1080. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos al primero a lo normal. Cuando el paciente tiene cuando está concentrando apropiadamente. ¿Listo? Cuando un paciente está concentrando apropiadamente, es decir, que en los caninos oscila entre 1030 y 1045, en los felinos oscila entre 1040 y 1050. Eso es lo normal, eso es lo que yo deseo encontrar en mi paciente en un ureanálisis de rutina, en un ureanálisis que yo tomé. Y si yo veo que el paciente tiene esta concentración, sea canino felino, yo digo, listo. Ese riñoncito allá arriba está siendo capaz de concentrar bien la orina, listo, que recordemos que es una de las funciones del riñón. Una de las funciones del riñón es concentrar la orina. Entonces, listo, aquí estoy tranquila, aquí no ha pasado súper bien. La máxima concentración la podemos encontrar en algunos felinos más que todo machos enteros, en una concentración máxima de 1060 a 1080, que es esa orina súper concentrada que pasa absolutamente todo, o en pacientes muy deshidratados. En pacientes deshidratados pueden encontrar una máxima concentración, orinas pequeñas, concentradas, que sin embargo, si yo hidrato al paciente, puedo tener ya valores normales. La, los valores de 1013 a 1029 se denomina inapropiadamente concentrado. Es decir, hagan de cuenta como si fuera la orina de Fajardo, como que sí, como que no, como que uno queda ahí como en el limbo, como que no se sabe. Y en realidad eso vale la pena tenerlo desde el contexto del paciente, desde el contexto del día, desde el contexto del propietario, un montón de cosas. Entonces, pacientes que de pronto me reporten en urinalysis, no sé, lo más común de encontrar, no sé, 1020, 1025. No es que no esté concentrando, pero concentra ahí como que, no sé, no tan apropiadamente, sin considerarse ya un paciente ya enfermo renal. Listo. Entonces, este tipo de pacientes creo que es la que nos abre más la ventana a explorar, ¿cierto? A seguir controlando, a decir, no, no sabes qué, decir el propietario, mira, la orina
no está totalmente líquida, no es agua totalmente, sin embargo, hay algunas pequeñas alteraciones, vamos a seguir vigilando eso, y si eso persiste, no sé, en 2 o 3 ureanálisis en el tiempo, pues ya, es hora de empezar a hacer controles, tal vez de química sanguínea, ecografía abdominal u otras herramientas que podamos tener. La isostenuria, esta es la más miedosa. Esta es la que definitivamente, si un paciente nos llega con un resultado de una gravedad específica, una densidad urinaria, de 1008 a 1013, mejor dicho, ahí sí prendamos todas las alarmas. Listo, ese paciente lo que está haciendo es que lo mismo que sale en el ultrafiltrado glomerular, listo, lo mismo que está filtrando, asimismo lo está botando, listo, o sea, no está pasando por ningún proceso tubular para que esa orina concentre adecuadamente la orina, como así que ningún proceso tubular ni entra ni sale cosas, literalmente, así como se filtró allá arriba en el glomérulo, pasó hasta el conducto colector y se fue, ¿cierto? Entonces eso es súper delicado, porque ahí se habla de posiblemente una enfermedad renal ya activa. Entonces los pacientes con una isostenuria, ¿cierto? De 1008 a 1013 son los pacientes para mí mucho más delicados que ya posiblemente, no sé, desde su experiencia lo pueden decir. Pacientes renales, lo más común encontrar son gravedades específicas de 1010, 1012, son los valores más comunes y es porque en realidad ese paciente ya ha perdido un montón de capacidad de concentración de orina. Y la hipostenuria, pues la hipostenuria es como muy miedosa, pero en realidad, pues a ver, la hipostenuria es un paciente con una podemos tener un paciente con una poliuria exagerada, una paciente que tome y tome agua, mejor dicho, y puede que estén concentrando la orina allá arriba en el glomérulo, pero, pero, mm, pero la está diluyendo tanto con esa poliuria que tiene, pero posiblemente esa poliuria asociada a otras patologías tal vez endocrinas que esté generando esa poliuria. Sin embargo, un paciente renal con una hipostenuria, con una densidad, una gravedad específica de 1000 a 1007, es un paciente en realidad bastante malito. Es un paciente que en realidad ahí sí sería muy malo, para no decir que nos preocupemos. Entonces, concluyendo gravedad específica, la gravedad específica para mí es uno de los valores más importantes a tener en cuenta. Listo, son los valores que nos pueden decir un montón de información. Recordemos que lo ideal es encontrar en caninos una gravedad específica de 1030 a 1045, en los felinos puede ser más alta, de 1040 a 1050 o más. Están los valores del limbo, políticamente hablando, que es de 1013 a 1029, que esos son valores que uno no sabe si sí o no, pero depende del contexto del paciente. La isostenuria es lo más delicado que puede tener un paciente porque es lo que es mismo que sale ultrafiltrado allá arriba, es lo mismo lo está orinando. Y la hipostenuria puede ser una orina súper diluida o porque el paciente ya tiene unos riñones supremamente malos. Vamos a hablar del pH. Entonces, el pH se define como la presencia total de iones de hidrógeno en la orina. Lo ideal en orinas es el valor del libro, es el valor del libro que habla de que lo normal es de 6 a 7,5, sin embargo creo que 7,5 en algunos pacientes puede ser ya bastante alcalino. Entonces tenemos los dos extremos, pH bajo y pH alto, ¿cierto? Teniendo en cuenta que lo normal es que esté desde por acá, ¿cierto? Lo normal, así, más llegando a lo neutral. Un pH bajo, un pH ácido, que suele ir entre 4 y 5,5, pues nos pueden decir varias cosas, nos pueden hablar o nos pueden reflejar indirectamente el estado ácido básico de un paciente en general, ¿cierto? Si el paciente, por ejemplo, tiene una acidosis metabólica, nos puede decir, nos puede ir o orientar hacia esa acidosis. O, por ejemplo, en pacientes con comidas muy ricas en proteínas, ciertos concentrados bastante proteicos, o aquellos pacientes que están acostumbrados a alimentarse de carnes crudas, etcétera, pueden tener un pH bajo, un pH ácido. El pH alto, el pH alcalino, que va entre 7,5 y 9, yo creo que a veces es lo más común encontrar, pues puede ser también por dietas vegetarianas, aunque no es tan común, gracias a Dios, en los caninos ni en los felinos. Sin embargo, lo más común encontrar es que esos pH altos estén relacionados con infecciones por microorganismos ureasa positivos, ¿cierto? Recordando que el pH alcalino, el pH alto de 7,5 a 9, puede causar la formación de cristales. Entonces muchas veces si tenemos un pH alto, tenemos una infección
Entonces, aparte de que tenemos un pH alto y una infección, tenemos un paciente con urolitiasis, entonces ahí viene la importancia de controlar ese pH. Entonces, lo importante de esta diapositiva es que tenemos que tener en cuenta que lo normal de nuestros pacientes es que tengamos un pH de 6 a 7,5. Eh, de los más preocupantes o los más comunes de encontrar son pacientes con pHs alcalinos de 7, 5, 9, que, que están relacionadas con infecciones por microorganismos, los ureasa positivos, ya les dije que los más comunes son Proteus y Klebsiella, y que puede causar la formación de cristales, ¿cierto? Los pHs ácidos también pueden formar algunos cristales, ya vamos a ver más adelante, más que todo en los bulldog inglés, y puede darnos o reflejar el estado ácido-base del paciente. Bueno, entonces ya vimos absolutamente todas las químicas del paciente, ¿cierto? Como ese otro cuadrito, ya vimos el cuadrito del aspecto físico, ya vimos el cuadrito del aspecto químico, ya vamos a hablar de la microscopía urinaria, ¿listo? Que también es un dato súper chévere y que tal vez si no lo sabemos de leer, lo pasamos por alto y nos puede dar un montón de información. Entonces, para, para realizar una microscopía urinaria, lo ideal es en una centrífuga poner un tubito con orina, se centrifuga a 1500 revoluciones por minuto por 5 minutos, remuevo el sobrenadante, lo que me queda es el sedimento urinario, ¿cierto? Y ese sedimento urinario, lo que yo voy a hacer con ese sedimento urinario es verlo en el microscopio, ¿listo? Hay dos tipos de sedimento urinario. Está el sedimento blando o inactivo, generalmente en veterinaria lo llamamos más sedimento inactivo, en medicina humana lo llaman más sedimento blando, y es porque ese sedimento, digamos, la clave es que ese sedimento no se mueve. ¿Cómo así que no se mueve? No hay bacterias por ahí moviéndose, no hay leucocitos por ahí moviéndose, está ahí quieto, ¿cierto? Quieto, totalmente quieto. Y es porque generalmente está quieto porque no hay casi nada. Entonces, recordando que ese sedimento inactivo es el que en realidad deseamos encontrar para poder tener una relación de una proteinuria verdadera, que tengamos una orina completamente limpia para tener en cuenta los valores químicos verdaderamente asociados. El sedimento telescopado es el sedimento activo, listo. Entonces, en medicina veterinaria lo llaman más sedimento activo, listo. En medicina humana lo llaman más que todo sedimento telescopado. Y telescopado es porque hay cosas que se mueven, listo. Hay cosas que se mueven, es decir, hay un aumento significativo de células. Posiblemente hay inflamación, y posiblemente hay bacterias y leucocitos. Entonces hay un montón de cosas en ese sedimento que están moviendo que yo digo, "Uy, madre, ¿este sedimento qué es esto?" Y es porque está activo. Entonces tenemos dos tipos de sedimento: activo, inactivo, o blando o telescopio. ¿Qué vamos a encontrar en ese sedimento? Podemos encontrar hematíes. Listo. Los hematíes, eh, bueno, en realidad, los hematíes pueden ser, como les dije anteriormente, cuando hablamos de la sangre en orina. Pero lo importante es entender o diferenciar cuándo los hematíes se consideran patológicos. Entonces, cuando tenemos 2 a 3 glóbulos rojos por campo de amplio poder, es considerado patológico, ¿cierto? Pero considerado patológico ya sabemos que sea por una muestra contaminada, por una muestra que fue tal vez un poco difícil de tomar, o porque verdaderamente hay hematíes dentro del sistema urinario. Cuando yo tengo un 40% de glóbulos rojos dismórficos, ¿cierto? Eso es súper importante si de pronto te lo reporta el laboratorio y abajo en sedimento urinario te aparece glóbulos rojos dismórficos. En realidad no es común, gracias a Dios, pero te lo pueden reportar. Si abajo te reportan glóbulos rojos dismórficos, posiblemente esa sangre venga glomerular. Es decir, hay una hemorragia intraglomerular importante, y tener una hemorragia allá en el glomérulo es cosa seria. Entonces, como para que no nos asustemos, sin embargo, hay que saberlo, pues hay que saber tomarlo con pinzas. Lo importante es saber que cuando ya hay más de 3 glóbulos rojos por campo de amplio poder es considerado patológico, y si te reportan glóbulos rojos dismórficos, posiblemente sea de arriba, del glomérulo. Los leucocitos. Cuando tenemos leucocitos, hablamos de que pues, ese paciente tiene una inflamación en el tracto urinario, pero no necesariamente de tipo bacteriano, ¿listo? Porque muchas veces el paciente puede que tenga una piuria,
listo. Cuando yo hablo de piuria es que el paciente eh, tiene neutrófilos en cantidad abundante. Piuria no significa que que la orina salga blanca, ya como purulenta totalmente, listo. Pero si el paciente tiene piuria, es decir, aumento de neutrófilos en orina, y tiene bacterias, pues definitivamente estoy hablando de una infección urinaria. Pero si no tiene bacterias y tengo un aumento de leucocitos, posiblemente estamos hablando de una inflamación del tracto urinario. ¿Listo? Eso en cuanto al sedimento urinario. En el sedimento urinario también podemos encontrar células. ¿Listo? Entonces, encontramos, cuando te reporten en el urianálisis células de tipo escamosas, generalmente son ese tipo de muestras que tomé por micción espontánea, que vienen de uretra, pueden venir de la vagina, pueden venir de la piel. Entonces, para que no nos alarmemos, si de pronto yo le pedí al propietario, tráeme por favor una muestra de orina, lo que yo hago es, yo diferencio, ya esta fue por micción espontánea, posiblemente me reporten células de tipo escamosas, y ahí vamos a encontrar este tipo de células. Las de transición no son comunes de encontrar, generalmente son células que vienen o son asociadas a la pelvis renal uréteres, pues tendría en los libros incluso no se habla mucho de ellas, en los humanos, en la medicina humana, los libros consultados hablan de cáncer de pelvis renal uréteres, que gracias a Dios en veterinarios no es común, pero, pero está reportado pues en el sedimento urinario. Cuando tenemos células renales, estas son un poco más comunes de encontrar en realidad cuando tengo un paciente con un daño tubular renal agudo, por ejemplo, una necrosis tubular aguda por un fármaco, por un tóxico, por una hipoxia. Me pueden reportar en la microscopía urinaria que el paciente tiene células renales, y esto habla de que tiene un daño tubular, posiblemente renal, y es agudo. También hay bacterias, entonces bacterias también, hay que saberla tomar con pinzas. Entonces si tenemos bacterias frente a una piuria, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la piuria es aumento de neutrófilos en la orina, no significa que el paciente esté orinando pus, que esté orinando blanco. Entonces, si tenemos piuria y bacterias, posiblemente el paciente si tenga una infección urinaria, esa orina tenga que mandarla a cultivar. Si esa orina la tomé hoy y mañana por la tarde se fue para el laboratorio y yo la tenía en temperatura ambiente y estaba haciendo un calor horrible en la ciudad, entonces posiblemente sea por tiempo, ¿cierto? Por contaminación de la muestra, por tiempo. Recordemos que la orina a temperatura ambiente, las bacterias se empiezan a reproducir. Y los leucocitos, recordando que los leucocitos, cuando tenemos una piuria, son neutrófilos incrementados, o ya pues si es una piuria franca, es que ya el paciente está literalmente pues orinando pus, que no es común, pero también asusta mucho. Bueno, por último vamos a hablar de los cristales. Los cristales, estos también me encantan, pues es muy bueno, creo que nos pueden, a ver, el tema, más adelante también podemos hablar de urolitiasis, pero los cristales nos dan muchísima información, podemos hacer mucho por los pacientes en ese caso, y en el caso de cómo así que podemos hacer mucho por los pacientes, es que si el paciente yo le puedo bajar un poco más esa concentración de orina, si está muy concentrada, si yo puedo manejar ese pH o si yo puedo controlar la infección urinaria por cosas que ya explicamos anteriormente, puedo controlar esa cristaluria del paciente. Entonces, hay varios tipos de cristales. Está el ácido úrico, que ese da en orina ácida, ¿listo? Recuerden, orina con pH ácido, que son los famosos urolitos em, del bulldog inglés o del dálmata, ¿cierto? Son los más comunes de encontrar en ese tipo de razas. En realidad no es que sea tan común, pero puede pasar. Entonces, si te reportan cristaluria, pero tú ves un pH entre 5 y 5 y 5,5, que es súper ácido, donde dice, pucha, posiblemente sí sean cristales de ácido úrico. También tenemos, estos también es común encontrar, dicen oxalato de calcio bihidratados y oxalato de calcio monohidratados. Para que no se confundan, el término bihidratados y monohidratados es la forma microscópica del cristal como tal, ¿cierto? Bihidratados es porque es una forma como de ocho lados, el monohidratado puede tener mucho más simple, pero estas dos cosas lo que hablan es que cuando me reportan cristales de oxalato de calcio, sea esta bihidratado o monohidratado, es que esa paciente puede tener una predisposición súper importante a formación de hidrolitos de oxalato de calcio. Entonces ahí también tengo que
tengo que entrar a hacer algo. Posiblemente acá, lo ideal en este caso, bueno, en este caso el ácido úrico es tal vez un alimento medicado para pacientes con tendencia a la formación de cristales de ácido úrico. Por ejemplo, en el mercado hay algunos que pueden servir. Los de oxalato de calcio, los de formación de úritos, lo recomendable es, por ejemplo, que el paciente aumentar la diuresis del paciente, el paciente pueda orinar un poco más y tal vez eliminarlos. Eh, Hay unos que llaman fosfato de calcio o en medicina humana los llaman de brushita y son aquellos que se precipitan en orina alcalina, listo, o sea, en pHs altos. Entonces, cuando yo tengo un pH alto, puedo tener fosfatos de calcio o también puedo tener estos otros tres que son los de estruvita, los fosfatos amorfos y los fosfatos triples. Entonces, fosfatos de calcio, los de bruchita, se precipitan en orina alcalina, ¿cierto? En pH súper altos. Los de estruvita están asociados a orina alcalina también, o sea, pH alto, y están relacionados directamente muchas veces con una infección del tracto urinario. Muchísimas veces reportan fosfatos amorfos. Listo. Los fosfatos amorfos tienen poca significancia clínica para que no se asusten con eso. Listo. Los fosfatos amorfos posiblemente ya pasó tanto tiempo desde la toma de la muestra que el pH alcalino lo que hizo fue tal vez precipitar algunos cristales y no se encuentra bien la forma de ese cristal y te reportan fosfatos amorfos, pues en realidad no tiene una significancia clínica importante ahí. Tal vez sería un paciente para repetir la muestra. Los fosfatos triples también vienen asociados a orinas alcalinas, como los de fosfato de calcio, los de estruvita y los de fosfato triple, y también estos están relacionados con infecciones del tracto urinario. Entonces muchas veces eh, reportan sedimento urinario de estruvita y el fosfato triple, entonces uno dice, no, ese paciente, ¿qué es lo que hay que hacer? Descarten primero que ese paciente no tenga una infección del tracto urinario, como bien, miren si tiene piurias, si tiene leucocitos en la orina, si tiene bacterias como esta CPH, mándenla a cultivar y en tal caso lo ideal, entonces si tiene el pH alto, es bajarlo hacia el valor deseado. Bueno, también hay que tener en cuenta, algunos antibióticos pueden causar cristaluria, de pronto esto no lo sabíamos. Por ejemplo, el antibiótico que puede causar cristaluria es la más común es la amoxicilina, ¿cierto? Ese también nos puede causar cristaluria. Si yo tengo el paciente con terapia de amoxicilina de pronto hace tiempo, este nos puede causar cristaluria o algunos síndromes metabólicos. Por ejemplo, el más común está el metabolismo del ácido úrico, encontrado en este tipo de razas, pues pueden formar cristales. Y por último, vamos a hablar de los cilindros. Listo. Los cilindros son estructuras que se forman en el lumen de los túbulos renales distales, o sea, ya los ultimitos. Listo. Y los conductos colectores. Los conductos colectores son esos que van a ir a conectar con la pelvis renal. Entonces, se forman, recuerden, en el lumen de los túbulos renales, pero de atrás, los distales, ya llegando a los colectores para llegar hacia la pelvis renal. Entonces, si tenemos varios tipos de cilindros que también se reportan mucho en este tipo de urianálisis. Están los hialinos. Los hialinos van a encontrar muchos reportes de cilindros hialinos. Tampoco se preocupen, no se alarmen, esos cilindros son inespecíficos, son como cilindros fantasma, no tienen nada adentro, son acelulares, no tienen nada, entonces no son inespecíficos, no nos van a decir mayor cosa. Los granulosos hablan de que ese paciente posiblemente tenga una necrosis tubular aguda, es decir, una enfermedad del túbulo intersticial. Y generalmente cuando ya tengo más de 10 por campo de amplio poder en una infección, ¿verdad? Entonces esto es súper importante. Si yo tengo más de 10 cilindros granulosos por campo de amplio poder en una injuria renal aguda, esa injuria es debida 100% a una necrosis tubular aguda. Listo. Eso nos puede de pronto guiar también en el diagnóstico. Pues ahí nos está diciendo, vea, si usted en su citoquímico le reportan cilindros granulosos y te dicen que tiene más de 10 cilindros granulosos, ese paciente lo que tiene es una injuria renal aguda por una necrosis tubular aguda, ¿cierto? Ya entraríamos a mirar qué fue lo que le causó la necrosis tubular aguda. Cuando encontramos cilindros eritrocitarios o hemáticos, generalmente son glomerulares y son debidos a hemólisis intravasculares del paciente. En realidad no son comunes, son súper mal pronóstico, pero no son comunes de encontrar.
Cuando encontramos cilindros tubulares, estamos hablando de daños tubulares, recuerden que los túbulos renales mucho más distales. Y cuando encontramos cilindros epiteliales o tubulares, entonces estamos hablando de desprendimiento, generalmente desprendimiento de células del lumen cuando tenemos una necrosis tubular aguda, ¿cierto? Cuando ya hay una hipoxia, una necrosis como total de las células, esas células se van desprendiendo de ese lumen y pueden llegar hacia la orina en forma de cilindros. Entonces, esto no poco es tan común encontrar. Recordemos, si se topan, si se reportan cilindros de hialino, no se preocupen, no es absolutamente nada. Los más preocupantes serían los granulosos y los tubulares, que pueden hablar de un daño tubular, ¿cierto? Ahí entraríamos ya a mirar si el paciente tiene una NTA, tiene una intoxicación, sufrió una hipoxia importante, etcétera, etcétera. Bueno, eso sé que fue un poco más larga de lo que esperaba, pero espero que les haya aportado de pronto algunos tips en cuanto a cómo leer un URI análisis, de cómo acercarse a, a la lectura correcta de esos valores y que, mire, y que si ustedes ven, nos dan un montón de información que tal vez muchas veces pasamos desapercibida y nos pueden dar un montón de ayudas diagnósticas en cuanto a otras patologías. Toda esta información la saqué de este libro, es súper bueno, es el Atlas de Urianálisis Canino y Felino, es un libro relativamente nuevo, es súper bueno, es de la editorial Multimédica Ediciones Veterinarias. Para el que esté interesado puede tener en su biblioteca y puede, o al que se anime a hacer citoquímicos, el que se anime a centrifugar la orina y de pronto verla bajo el microscopio, les puede ayudar muchísimo. Entonces, abajito les voy a dejar varios datos importantes y varios que les pueden servir para su clínica, para su consultorio y vayan pensando qué tema proponen para nuestro próximo nefrotip, ¿cierto? Hay un montón de temas que podemos hablar, entonces la idea es que propongan, listo, que espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharme.